Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Alonso Rodríguez, Co-Head de Data en Cambia. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos a este nuevo webinar que hemos desarrollado en alianza con Google para darles a conocer un poquito las tendencias en adopción de inteligencia artificial en Latam Perú que están tomando las diferentes industrias en esta época de post-pandemia. En esta sesión nos acompañará Juan Diego Bello, Cloud Customer Engineer en Google. Buenos días, Juan Diego. Un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Y buenos días, Alonso. ¿Cómo estás, Juan Diego? Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas y o consultas a través del chat, las cuales al final de nuestra sesión procederemos a responder con mucho gusto. En este momento, en esta primera etapa, les quiero contar brevemente algunas tendencias que hemos tenido en adopciones de inteligencia artificial 2021 y qué nos depara para el 2022. Y separo unos breves segundos para comentar, para los que no están muy informados de quién es Cambia. Cambia es una empresa de más de 35 años en el mercado, una empresa con un enfoque de brindar servicios transformacionales importante, con una importante presencia en diversos sectores. Y hoy parte de los grandes servicios que tiene Cambia asociados a inteligencia artificial está estar montado sobre esta ola de requerimientos y madurez de algunas iniciativas de inteligencia artificial que ya están comenzando a llegar a Perú de una forma bastante acelerada, y creemos nosotros que debemos estar sincronizados con muchos de nuestros clientes en la madurez de este tipo de servicios. ¿Y cómo nos ha ido? Yo les comentaba en esta primera parte cómo nos ha ido en temas de adopción de inteligencia artificial en las empresas 2021. Yo quiero partir por un estudio bastante interesante que hizo Rayleigh más o menos en el segundo trimestre, a inicio del segundo trimestre de este año, donde nos comenta brevemente cómo nos ha ido en temas de adopción por ubicación ya en diversos continentes. Y en la parte de América separa bastante lo que es Norteamérica con Latam. Y nosotros nos encontramos más o menos desde el país en la mitad de la tabla, considerando que tenemos un nivel de madurez de soluciones de inteligencia artificial importantes, que está muy por encima de Oceanía y de África, pero que todavía estamos evaluando y especulando mucho sobre qué casos de uso al final vamos a comenzar a desarrollar con inteligencia artificial que nos lleven a un estadio final de ejecución. Yo creo que hay una oportunidad bastante importante de ya comenzar a concretar en aplicaciones de casos de uso reales todo lo que hoy está dentro del backlog de diversas industrias. Yo creo que van a ser importantes 2022 hacia adelante, ¿no? Como nos ha ido también en ese estudio a través de la adopción por industrias a nivel global, hay un claro indicador de que los servicios financieros, la industria financiera ha tenido una madurez importante en adopciones de inteligencia artificial. Creemos nosotros que el sector de educación, que ha estado dentro ha sido una de las industrias que menos ha avanzado dentro del madurez de inteligencia artificial. Hay una importante brecha que cubrir aún. Y eso nos da bastante sentido por los nuevos requerimientos, la semipresencialidad que existe también dentro de la aplicación de estudios en Latam, y los nuevos requerimientos modulares que necesitan los estudiantes para comenzar a especializarse en un momento, ¿no? Entonces nosotros creemos de que esta industria tiene un alto potencial de desarrollo, y las que ya están en un camino de madurez importante es comenzar a darle sostenibilidad a esa madurez y comenzar a trasladar todavía los casos de uso que están pendientes en evaluación a una madurez, a una implementación desde ya importante, ¿no? Como nos ha ido también en temas de adopción de inteligencia artificial en 2021, yo creo que en algunos casos, algunas industrias ya acá en Perú, hemos sabido un poquito poner en práctica las iniciativas de inteligencia artificial.
no necesariamente en el mismo nivel de madurez, pero sí yo creo que ya existen industrias que ya han comenzado a ponerse al día un poquito en la tarea pendiente que tenían de adoptar temas de inteligencia artificial dentro de la organización de una forma sostenible y madura, y que les permita un poquito descubrir que hay un horizonte, un norte todavía por recorrer. Yo creo que hay un camino ya avanzado en ese trayecto, ¿no? Otra tendencia que también hubo este 2021, que yo creo que ya comenzó a madurar, es el uso eficiente de los datos, modelos y computación. Yo creo que ya muchas empresas hoy han tomado con mucha seriedad el darle total relevancia a los datos, democratizar los datos, darle un enfoque totalmente gobernado dentro de la organización para que sea el principal insumo y las principales capacidades a desarrollar con inteligencia artificial, ¿no? La IA responsable, yo creo que todavía no hemos llegado a este estadio. Yo creo que nos estamos evaluando cuál es el límite, la línea delgada que no debemos pisar entre desarrollar ciertas soluciones de inteligencia artificial que vayan por encima de algunas regulaciones que hoy nos están impactando dentro del mercado. Yo creo que todavía no hemos llegado a desarrollar modelos de inteligencia artificial totalmente éticos. Yo creo que es una práctica todavía por desarrollar, que más adelante les comentaré cómo lo veo yo en el próximo año, que creo que es un buen momento para comenzar a un poquito cerrar estas brechas, a madurar y a darle un poco de sentido, un orden a cuál es esta IA responsable que debemos comenzar a desarrollar, ¿no? Y los datos para la generación de IA, como les comentaba, yo creo que hoy le hemos dado una mayor importancia, relevancia desde la TAM, desde Perú, en darle un correcto sentido, valor a los datos dentro de este momento de inteligencia artificial. ¿Cómo nos ha ido acá en Perú? Ya se le damos un doble check al mercado. Hemos tenido algunas colaboraciones, proyectos importantes con algunas empresas y también algunos foros especializados que nos han contado cómo han ido las adopciones de las aplicaciones de IA acá en Perú. Hay mucho de quitarnos de que inteligencia artificial es solo chatbots, ¿no? Hay muchas soluciones por detrás ya implementadas en algunas industrias, por ejemplo, como modelos de adquisición de nuevos clientes, generación de precios dinámicos, cross y upselling dentro de algunas industrias, predicción de fuga de clientes o predicción de fuga de colaboradores. También es una solución bastante interesante que ya algunas industrias han venido adoptando. El análisis de fraudes y la optimización de rutas para algunas empresas del rubro industrial, o con un tacto más de visita a algunos clientes, ¿no? que ya manejan un tipo de funcionarios o de visita a algunos mercados. ¿Cómo nos ha ido en la adopción dentro de estos top industrias? Bueno, los bancos han avanzado muchísimo dentro de la adopción de soluciones de inteligencia artificial, las telcos también. Real estate también es un mercado, el mercado inmobiliario ha comenzado ya a incluir ciertas soluciones de inteligencia artificial dentro de la propia operación, considerando que hoy el mercado ya comienza a capturar muchísimo más leads dentro de lo que se tenía antes en la presencialidad. Y estos tipos de modelos hoy ya le están comenzando a dar cierta eficiencia en la operación que manejan. Fue una industria que ha crecido muchísimo, por lo menos este año, con mucha conciencia, y avanzando a paso seguro, lento pero seguro. Yo creo que hay una oportunidad muy, muy grande en desarrollar alguna especialidad dentro de esta industria. Y las pesqueras y las avícolas también, ¿no? A pesar de que el mercado es un mercado que ha seguido operando con normalidad en algunos casos, han sabido poder incorporar ciertas soluciones de inteligencia artificial importantes que hoy les están dando estas eficiencias y generadores de nuevo valor que esperaban dentro de la adopción de estas soluciones de inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros vemos las tendencias ahora y los retos de inteligencia artificial 2022? A nivel de tendencias, yo creo que va a haber una aplicación bastante incisiva, ordenada, disciplinada en temas de inteligencia artificial con ciberseguridad. Yo creo que hoy, de hecho, en temas de pandemia y post-pandemia, los niveles de digitalidad de nuevos canales también ha sido bastante importante, para lo cual nosotros creemos de que estas aplicaciones de inteligencia artificial con ciertos modelos de análisis de fraudes o predictibilidad de vulnerabilidades va a comenzar a complementar súper bien todas las buenas prácticas que hoy ya se manejan dentro del mundo de ciberseguridad, ¿no? Van a comenzar a utilizarse de una forma más recurrente el desarrollo de IA de bajo código, sin código.
ya Juan Diego más adelante les comentará un poquito más a detalle cómo le va con esto dentro de Google, pero creemos nosotros que es el gran momento para no concentrar la especialidad muy técnica y que eso dependa del desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros creemos que con esta nueva práctica vamos a poder un poquito aperturar esta línea de desarrollo de inteligencia artificial con soluciones, con aplicaciones mucho más fáciles de implementar, ¿no? La opción de ciertos modelos de productivización, ¿no? En este caso Model Ops propuesto por Gartner, nosotros creemos de que sincroniza bastante bien todos los marcos de DataOps o DevOps, ¿no? Que al final los termina juntando dentro de un proceso que me permite a mí poder implementar correctamente un modelo de inteligencia artificial, productivizarlo y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de incorporar estas buenas prácticas para que el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones sea bastante sostenible en el tiempo. Y la cuarta tendencia que yo creo que va a ser bastante importante es sincronizar las 3 A's, ¿no? Que en este caso son la solución de inteligencia artificial. La parte de análisis es comenzar a trabajar de forma recurrente, ordenada, disciplinada, cualquier tipo de análisis, desde el origen de una solución, el por qué voy a desarrollar inteligencia artificial, hasta el monitoreo y crecimiento de una solución ya implementada, y la automatización, que es totalmente necesaria para que esto al final sea totalmente escalable, ¿no? Y que al final tenga menos dependencia de cualquier tipo de manualidad que puedan generar algunas personas dentro de este proceso implementado. ¿Qué retos vemos? Yo creo que hay un reto de democratización de la inteligencia artificial en las organizaciones. Yo creo que así como muchas empresas acá en Perú han comenzado a democratizar el dato, ¿no? Tomar conciencia en un tema de cultura de datos dentro de diversos tipos de industrias, yo creo que es el momento también de comenzar a democratizar la inteligencia artificial, sus aplicaciones, potenciales beneficios, tanto en generación de valor como eficiencia dentro de la organización, y que se pierda un poquito el tecnicismo dentro del desarrollo de cualquier iniciativa apalancada dentro de la parte funcional y técnica, ¿no? Industrializar las plataformas, yo creo que es totalmente necesario comenzar a tener una visión e implementación de inteligencia artificial totalmente ordenada y sostenible en el tiempo, ¿no? Que vaya mucho de la mano con la parte de TI, que soporta, de hecho, la escalabilidad de cualquier solución de inteligencia artificial a largo plazo. Prevenir los peligros de la IA con IA ética es un modelo con lo que comentaba. Yo creo mucho en darle algún sentido y orden de que las aplicaciones de inteligencia artificial hoy, que no están totalmente alineadas dentro de lo que se puede hacer versus lo que se debe, ¿no? Yo creo que es el momento de comenzar a tomar ciertas normativas, políticas, procedimientos dentro del desarrollo de inteligencia artificial para no generar vulnerabilidades, algún tipo de resistencia sobre algún cliente versus lo que le estoy ofreciendo y bueno, comenzar a generar este valor propuesto dentro de la solución, ¿no? Otro reto importante es el desarrollo de especialidad IA en las organizaciones. Como les comentaba, hay una tendencia del desarrollo de IA dentro de bajo código y sin código, ya dejar de depender bastante del tecnicismo de un pool muy especializado en developer IA, sino comenzar a democratizar la especialidad de la organización, comenzar a formar perfiles importantes bueno, la idea es que se vayan consolidando en el tiempo y comiencen a generar una nueva camada de profesionales que al final le den un sentido bastante importante dentro de la escala que le queremos dar a estas soluciones, ¿no? Y bueno, contar con data de calidad, hay mucho todavía brechas que cubrir, considerando de que no todos los datos que ya se han puesto dentro de una única plataforma de datos o que ya están gobernados tengan una correcta evaluación de calidad y sea súper confiable para, para poder desarrollar ciertos modelos de inteligencia artificial que al final nos den confiabilidad dentro del resultado que esperamos, ¿no? Y para eso nosotros dentro de Cambia tenemos 5 centros de excelencia, de los cuales uno de ellos es el enfocado al 100% en temas de inteligencia artificial, con un grupo humano totalmente especializado, considerando de que hoy los retos que nos aquejan, de hecho, a la TAM y en Perú, tienen que venir, de hecho, respaldados con cierta experiencia
y que los desarrollos de inteligencia artificial hoy de la mano con Cambia, con los clientes, terminan siendo desarrollos bastante importantes, bastante serios, con una probabilidad de error bastante baja, considerando que se ejecutan ciertas soluciones muy rápidas y baratas que al final terminan desarrollando, corroborando hipótesis en ejecución de ciertas soluciones y que al final nos terminan dándole un sentido de escalabilidad a la solución propuesta ya en producción, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que yo les quería contar. Sin ánimos de extenderme, ahora deseo invitar a Juan Diego, que nos compartirá sobre cómo Google está trabajando para ayudar a las empresas a implementar y mantener modelos de inteligencia artificial. Así que, adelante, Juan Diego. Bueno, de nuevo, gracias, Alonso. Y de buenos días a todos y a todas. Primero que todo, gracias, Alonso, por la presentación. En particular, quiero como llevarme el mensaje de ese centro de excelencia, ¿no? Me gustó mucho lo que presentaste, lo que compartiste, pero en particular el hecho de que, digamos, Cambia vea este tema de Big Data, Analytics y ya, digamos, inteligencia artificial como un tema holístico, ¿no? Que lo atacan, digamos, desde distintas aristas, que no es simplemente como que somos partners de Google Cloud y podemos, yo qué sé, ofrecer los productos de Google Cloud, sino viendo, digamos, todos los componentes, ¿no? Cómo eso se incorpora a procesos de negocio, como cosas como IA responsable, el gobierno de esas soluciones. Eso particularmente me parece buenísimo. Yo a continuación entonces les voy a presentar un poco de lo que tenemos disponible del lado de Google para apoyar a ustedes, compañías, en el proceso de, digamos, transformación en compañías, digamos, orientadas por la inteligencia artificial. En particular, voy a compartir algunas experiencias, casos de uso, aprendizajes, digamos, del mundo post-pandemia, ¿no? Lo que hemos visto que ha sido útil, relevante, exitoso en clientes en la región en este mundo post-pandemia y puntualmente la parte tecnológica. Si bien no vamos a ir muy a un nivel súper profundo del detalle tecnológico, sí quiero obviamente que se lleven el mensaje de qué componentes tecnológicos tiene Google para apoyar, digamos, esa estrategia de transformación. Y quiero justamente empezar compartiéndoles eso, ¿no? Lo que nosotros hemos visto que ha pasado en ese proceso de recuperación después de la pandemia, ¿no? Después de COVID. Hablemos después pensando en que ya es un tema del pasado, seamos optimistas en ese sentido, pero lo que hemos visto es que, digamos, lo que generó COVID en todas las empresas, seguramente ustedes lo viven internamente, es una aceleración de ese proceso de transformación, ¿no? Quizás aquellas compañías que estaban de pronto planeando, yo qué sé, convertirse en compañías data-driven, orientadas por datos, orientadas por IA, que querían de pronto tener nuevas líneas de negocio, nuevos revenue streams. Más allá de los cambios que generó COVID y la pandemia en términos de fuerza de trabajo remota, ¿no? Todos esos retos a nivel de cómo los empleados colaboramos y compartimos en el día a día. También cambió, digamos, el comportamiento de nuestros clientes y de cómo interactuamos con nuestros clientes, qué servicios les ofrecemos. Y lo que hizo básicamente COVID fue acelerar ese proceso de transformación. Lo que estamos viendo nosotros día a día es que ese proceso de transformación acelerada continúa y va a continuar hacia adelante. Nosotros internamente en Google lo vivimos, ¿no? Nosotros todavía seguimos reinventándonos, de nuevo, no solamente en la forma en la que trabajamos, sino en cómo colaboramos con nuestros clientes y con nuestros partners, ¿no? Y brevemente, antes de entrar al detalle, digamos, tecnológico de producto, quiero compartirles por qué creo que Google y Google Cloud son el partner principal, digamos, estratégico en el apoyo de ese proceso de transformación. Y para eso quiero partir por este slide en donde están los pilares en los que nosotros basamos nuestra estrategia de Google Cloud, los que creemos que nos diferencian, digamos, de otras ofertas por ahí de nube pública, ¿no? Lo primero es ese que está a la izquierda de una nube de datos, ¿no? Google desde 20 años atrás, cuando nació, desde la concepción misma de Google Search, cuando fue diseñado, era pensado de esa forma, ¿no? Es ver cómo
tomamos toda la data que existe en Internet y la hacemos usable, disponible, fácilmente accesible por la gente, ¿no? Cómo organizamos toda esa información y la volvemos útil. Y eso es básicamente, digamos, la misma concepción que nosotros tenemos de nuestro cloud y de nuestra oferta de datos en el cloud, ¿no? Aún para aquellos casos de uso que no tienen que ver con data, análisis descriptivo, reportería, inteligencia artificial, es lo mismo. La concepción es cómo todo lo basamos en el uso de los datos, ¿no? Cómo hay un dato soportando una decisión que yo tomo. Lo segundo es ese que está ahí en rojo de nube abierta. Google tiene un compromiso real con el tema de estándares abiertos. Entrando un poquito en el detalle tecnológico, hay frameworks, herramientas altamente utilizadas que han sido, digamos, contribuciones de Google al mundo de código abierto, como pueden ser TensorFlow o como puede ser Kubernetes o muchísimas otras, ¿no? Cientos de papers de investigación al año. Y realmente nosotros creemos en eso, ¿no? En que el futuro de la nube va a ser aquel en el cual vamos a estar seguramente nosotros como clientes de cloud interactuando con múltiples vendors, ¿no? Teniendo, digamos, interacción entre el vendor A y el vendor B. Hoy ya lo vemos en clientes de Estados Unidos, seguramente en un par de Latinoamérica también, en donde por temas de disponibilidad, por temas de costos en algunos casos y, en fin, tenemos coexistencia de diferentes ambientes en múltiples nubes, ¿no? Entonces, esa segunda parte creo que es muy importante. Nosotros realmente creemos, digamos, en eso, en una nube, digamos, abierta. El tercero es la parte de colaboración. En eso no vamos a entrar en detalle hoy, pero, digamos, parte de lo que también hemos hecho muchísimo en este proceso de transformación del mundo con COVID es, digamos, incrementar la escala de nuestras herramientas de colaboración. Algunos de ustedes seguramente como empresa o si no como usuarios finales, consumidores, seguramente han interactuado con productos como Gmail o como Google Drive o Google Meet. Bueno, toda la, digamos, la revolución y toda la innovación que hemos hecho en nuestra plataforma de colaboración para hacer más fácil el que la gente pueda colaborar de forma remota. Y lo mismo, lo que decía anteriormente, nosotros, Google, somos testimonio de eso. Nosotros mismos hemos tenido que reinventarnos en ese sentido. Y el cuarto y último, ahí a la derecha, es, digamos, una nube confiable, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, de confiabilidad. Hoy también, por temas de tiempo, no vamos a entrar mucho en detalle al respecto, pero es algo en lo que podríamos profundizar en sesiones uno a uno de ser necesario, pero nuestra nube, digamos, también fue construida con la concepción de seguridad como prioridad, ¿no? Toda la data está encriptada todo el tiempo, en tránsito, en almacenamiento, por defecto, no se puede apagar. Y lo otro que normalmente yo hablo o menciono cuando hablo de seguridad y Trusted Cloud es testimonio de eso, de que somos, digamos, seguros y confiables, es muchísimas empresas del tamaño tan grande y de empresas altamente reguladas como pueden ser empresas financieras multinacionales como, yo que sé, HSBC o Scotiabank, o no sé, PayPal, ¿sí? Empresas de telecomunicaciones también muy grandes con presencia internacional como AT&T o Verizon, digamos, la mayoría de retailers. Ahora vamos a hablar más adelante de casos de éxito, tanto mundiales como en la región, pero eso en este caso lo menciono es como simplemente como evidencia de que somos una nube confiable. Y por último, digamos, abajo están como diferenciadores que son cross a todo eso que está mencionado arriba, ¿no? El compromiso de Google con sostenibilidad. De hecho, hoy en día, yo como cliente de Google Cloud puedo saber cuál es la emisión de CO2 de los productos de Google Cloud que yo estoy utilizando. Inclusive elegir la región en la que voy a desplegar mis servicios en Google Cloud para elegir aquella que es más amigable con el medio ambiente, ¿no? Todo el tema de ahorro de costos. Google ha sido líder en la innovación digamos, de costeo de la nube, de billing por segundo, etcétera, realmente buscando eficiencias en ese sentido. Facilidad de uso, soluciones por industria. No quiero extenderme mucho aquí en la parte comercial, pero quería sí dar el mensaje de por qué Google, ¿no? Y apoyando ese mensaje, antes de pasar a la parte de datos concretamente, tenía este slide que habla de
un poco el cómo llegamos aquí, ¿no? Y volviendo a la historia de quién es Google y cómo nace Google, tenemos más de 20 años de historia básicamente creando soluciones para billones de usuarios diversos con diversas necesidades, digamos, y expectativas en todo el planeta Tierra, ¿no? Y lo mismo, desde cualquiera de las aristas que hablábamos antes de abiertos, orientados a datos, seguridad y privacidad y, digamos, trust, desde cualquiera de esas aristas, de nuevo, esos 9 productos utilizados por más de 1 billón de personas en el mundo son testimonio de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera el mensaje aquí es toda esa innovación y toda esa experiencia la hemos llevado, digamos, a Google Cloud para que clientes de Google Cloud tomen ventaja de ella. Entrando ya entonces en materia de la parte específicamente de AI y ML, de inteligencia artificial y machine learning, quería entonces compartirles algunas de las a alto nivel, digamos, razones por las cuales creo que Google tiene una oferta de valor buenísima en ese sentido. Y vamos a bajar, obviamente, en el nivel de detalle, vamos a bajar a mayor profundidad, pero tenemos, digamos, herramientas como, hablaba antes, Alonso, del tema de democratización de inteligencia artificial, ¿no? Y eso es algo, digamos, que Google ha venido llevando adelante, digamos, innovando en ese sentido desde hace 5 años, si no más, ¿no? Y existen soluciones hoy en día, ya las vamos a ver más adelante, como AutoML y BigQuery, que están mencionadas ahí, que justamente buscan eso, ¿no? Habilitar a personas con quizás no suficientes, digamos, nivel de conocimiento en data science profundo, ¿no? A poder hacer uso de capacidades de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Gran calidad, digamos, de modelos de inteligencia artificial y machine learning, específicamente hablando de procesamiento de imágenes y de videos, cosas como lo que llamamos nosotros Vision API o Video API, que sirven para hacer procesamiento de imágenes y de video. Básicamente Google tiene ahí décadas de historia que ha sido puesta, digamos, para entrenar estos modelos, lo cual hace que sean modelos, digamos, en muchos casos, muchísima mayor precisión que modelos, digamos, en otras herramientas o en otras plataformas. Digamos, plataforma completamente gestionada de datos, y aquí si bien vamos a estar enfocados sobre todo en la parte de cómo le saco provecho a los datos, cómo obtengo mejores insights de los datos y, en fin, que es la parte, digamos, que compete a la inteligencia artificial. Todos sabemos que el principal insumo de eso es los datos, ¿no? Y que el reto muchas veces no es qué algoritmo de clasificación es el que mejor puede performar para mi pregunta de negocio que quiero resolver, sino cómo obtengo toda la data que necesito, suficiente volumen de datos, y cómo, digamos, la consolido y la proceso y la preparo para entrenar mi modelo, ¿no? Y en esa parte, digamos, previa de cómo obtener la información de, yo qué sé, todos los touch points con un cliente, ¿no? Yo soy un retailer, tengo diferentes canales de venta. Hoy, además, con el tema de la pandemia, he tenido que innovar y lanzar nuevos canales de venta, como, yo qué sé, WhatsApp, despachos a domicilio, en fin. Bueno, cómo obtengo la información de todos esos canales, de todos los sistemas internos, cómo consolido eso y, basado en eso, hago, no sé, un modelo de recomendación para recomendar productos cuando la persona está haciendo un pedido por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de plataforma completa y 100% gestionada y escalable, digamos, a petabytes de datos, para esa parte previa de obtener la información, recolectarla, procesarla, etcétera. Y por último, ahí está mencionado el tema de los TPUs. No sé cuántos de ustedes están familiarizados, pero mencionaba yo antes, cuando hablaba de nube abierta, que Google, digamos, es el creador de lo que hoy en día es un framework de código abierto, open source, para desarrollo de modelos de inteligencia artificial, específicamente de deep learning, que se llama TensorFlow. Y Google, además de TensorFlow, digamos, diseñó las TPUs, que son, digamos, unidades de procesamiento que pueden mejorar en 15 a 30 veces el desempeño de una GPU o de una CPU, ¿no? Entonces, digamos, a ese nivel de innovación llegamos nosotros, ¿no? De poder incluso revolucionar la silicona, digamos, el chip, el procesador,
con el cual, digamos, uno corre estos algoritmos altamente intensivos en cómputo. Por último, antes de entrar en materia de, digamos, detalle de producto, lo que les compartía antes de un poco las compañías que creen en Google Cloud, ¿no? Y ahí están, yo qué sé, 7 de 10 de los retailers más grandes del mundo, compañías de CPG, de consumo masivo tan importantes como, por ejemplo, Procter Gamble. En el caso específico de Perú, tenemos retailers súper reconocidos en Perú que confían en Google Cloud, que su negocio casi completo corre sobre Google Cloud. Hemos hecho, digamos, casos de uso de modelos de recomendación, modelos de, digamos, creación, personalización, digamos, de promociones, cupones de compra, modelos de fidelización, etcétera, ¿no? Ahí vemos además otras de las industrias, 6 de las 10 farmacéuticas más grandes del mundo, 7 de las 10 de compañías, digamos, de mercados de capitales, compañías de telecomunicaciones en Latinoamérica puntualmente, las más importantes, las más reconocidas en países como Argentina, Chile, Colombia, múltiples países de Centroamérica, Caribe, México, corren sobre Google Cloud. En telecomunicaciones hemos hecho cosas como tomar, digamos, información de múltiples canales, incluyendo cosas como el cable módem de las compañías, para basado en eso hacer modelos analíticos avanzados, por ejemplo, de detección de churn, modelo de, digamos, análisis de información del comportamiento de los clientes para ofrecer nuevos paquetes, digamos, de telefonía o de servicios en otras ofertas de productos, ¿no? Modelos de personalización, etcétera. Pero bueno, ahí vemos, digamos, las diferentes industrias y un poco lo que también yo quería dar como mensaje aquí es eso, ¿no? Empresas de cualquier tamaño, y hacia allá vamos en la siguiente lámina, empresas de cualquier tamaño, tan pequeñas o tan grandes, han confiado, digamos, en Google, ¿no? No es solamente como que esto está al alcance de una startup que está allá en San Francisco y que entonces, yo qué sé, tiene la capacidad de hacer inteligencia artificial. Siguiendo entonces aquí entrando en la parte de producto, hablaba yo antes de la democratización de inteligencia artificial, un poco continuando con el mensaje de Alonso, y esta es un poco como la radiografía de la visión de Google al respecto, ¿no? Y ahí vemos que tenemos como 3 familias de productos, digamos, o de ofertas en inteligencia artificial. La primera a la izquierda en azul es inteligencia artificial por fuera de la caja, ¿no? Parte de nuestra oferta es literalmente eso, son productos directamente disponibles, listos para ser utilizados, en donde yo no entreno el modelo con mi propia data, yo no defino el algoritmo que voy a usar, simplemente tomo un algoritmo existente y un modelo ya entrenado para hacer, digamos, mi modelo de inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, un caso que puedo dar es Document AI, que es nuestra solución para procesamiento de documentos, ¿no? En donde yo puedo tomar, por ejemplo, facturas que recibo de mis proveedores y, yo qué sé, procesar esas facturas, automáticamente hacer la extracción del texto de esas facturas, pero no solamente la extracción del texto, sino identificar cosas como la fecha de la factura, cada uno de los ítems, el valor de cada uno de ellos, el valor total, etcétera, y automatizar mi proceso de pago a proveedores. Por ejemplo, automatizar un proceso de auditoría de esas facturas, ¿no? De forma completamente automática, lista, fuera de la caja, sin que yo tenga que, yo qué sé, elegir el algoritmo que voy a utilizar o tomar 10,000 facturas de mis últimos 5 años y entrenar mi propio modelo. Ese es un gran ejemplo. Y como ese hay muchos otros, ¿no? Para computer vision, digamos, procesamiento de imágenes, procesamiento de video, muchos otros, ¿no? En la mitad tenemos entonces ese que dice ahí de, digamos, inteligencia artificial personalizada, en donde yo puedo utilizar mis propios datos, pero dejo que Google se encargue de crear los modelos, elegir el mejor modelo para explicar mis datos, etc. Un ejemplo de esto es un producto que se llama AutoML Tables, en donde yo puedo tomar, por ejemplo, una tabla de, yo qué sé, toda la información de mis clientes, que incluye cosas como ventas, promedio, digamos, de compras mensuales de cada cliente, atributos demográficos, cantidad de veces que me visita en mi página web, bueno, toda esa información que
recopilé y literalmente entregársela a Google para que Google, digamos, defina el mejor algoritmo, el mejor modelo matemático que, por ejemplo, permita predecir cuál va a ser, cuáles van a ser clientes buenos de cuáles van a ser clientes malos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo básico de clasificación, o cuál puede ser el lifetime value de esos clientes, ¿no? O que pueda, por ejemplo, segmentar a esos clientes en clusters, yo que sé, en 40 clusters o 50 clusters, utilizando algoritmos de clustering, ¿no? En lugar de, digamos, reglas o alguna heurística fija, digamos, de segmentación. Entonces, de nuevo, yo con mis datos, pero utilizando a Google para, digamos, la parte de data science, ¿no? De crear esos algoritmos, etc. Y por último está la parte de construir inteligencia artificial de principio a fin. Es básicamente todo el portafolio de productos, herramientas, muchas de ellas open source, que nosotros usamos internamente para hacer todos los modelos de IA internos de Google de principio a fin. Bueno, toda esa suite disponible para que ustedes, clientes que tengan ese nivel de madurez, puedan hacer todo eso de principio a fin. Ahí a la izquierda ven que obviamente la velocidad, la agilidad, el time to market, el esfuerzo, pues varía en la medida que yo me muevo de izquierda a derecha, pero también el nivel de flexibilidad, customización al que yo tengo acceso varía de izquierda a derecha. Entonces, esa es un poco la idea y el mensaje de este slide. Es como que hace 10, 15 años, cuando Google empezó con modelos, digamos, de targeting, así, yo qué sé, en YouTube, en donde yo entraba a ver un video de YouTube y preciso, digamos, veía publicidad que era relevante para mí, o lo mismo, digamos, cuando yo entraba, yo que sé, a New York Times a leer las noticias y veía información relevante para mí, o cuando Amazon, por ejemplo, empezó a hacer también algoritmos de recomendaciones y de venta cruzada y, en fin, parecía que eso estaba al alcance, digamos, de esas grandes empresas, ¿no? Y eso es lo que buscamos aquí, que, digamos, todos nosotros, independientemente del nivel de madurez, podamos tener acceso a herramientas de inteligencia artificial acordes a, digamos, los recursos que tenemos. El cómo, ¿sí? El anterior era el qué, la visión, la estrategia. El cómo está un poco representado en este slide. Entonces, primero al lado izquierdo vemos BigQuery ML. BigQuery, para aquellos de ustedes que no lo conocen, es nuestro data warehouse. Es ese lugar centralizado en donde almacenamos toda la información estructurada de todos esos, digamos, canales que obtenemos esa información. BigQuery ML es una funcionalidad dentro de BigQuery que permite que personas que conocen de SQL, cualquier, digamos, analista que esté familiarizado con consultas SQL, pueda escribir una instrucción SQL para crear, entrenar y hacer predicciones sobre modelos de Machine Learning. ¿Sí? Por ejemplo, una regresión lineal. Por ejemplo, un modelo de clustering. ¿Sí? El ejemplo que yo daba antes, ¿no? Yo soy un e-commerce y tengo, o un retailer y tengo distintos canales de venta, ventas de WhatsApp, ventas online, ventas en tienda. Quiero consolidar todo eso en BigQuery, quiero tomar información de todos esos canales y utilizarla para, por ejemplo, segmentar mis clientes, para utilizar eso como input de campañas de marketing o de targeting a través de campañas digitales, ¿no? Todo eso lo puedo hacer yo desde BigQuery ML sin saber, digamos, en profundidad de data science, ¿no? Sin saber cómo escribir código en Python, por ejemplo, sin conocer de scikit-learn o de TensorFlow. Y con toda la parte, digamos, que implica el crear ese modelo, ¿no? Como Hyperparameter Tuning, Feature Engineering, en fin. En la mitad está ahí AutoML Models en Vertex AI. AutoML, como les decía y como el nombre lo indica, es Machine Learning automático. Ahí y esto no aplica únicamente para información estructurada como tablas, sino como se ve ahí en la imagen para información no estructurada también. Un ejemplo típico es quizás ese que se ve ahí, que no sé si es para identificar peces en fotos, ¿no? Pero, no sé, lo veíamos con una empresa digamos, también de consumo masivo que quería dadas fotos de góndolas y equipos de frío y, en fin, poder identificar si sus productos estaban presentes o no. Igual, una persona no técnica, una persona sin conocimientos en data science, puede simplemente tomar esas imágenes de esas fotos, etiquetar en dónde están mis productos y dejar que Google cree un modelo que para nuevas
fotos futuras pueda, digamos, indicar si ahí está mi producto o no, o en qué parte de la foto está mi producto, si está bien posicionado o no. Entonces, eso es AutoML. Alonso antes hablaba de, digamos, la inteligencia artificial sin código. Esto es literalmente eso. Todo está orientado por un asistente en, digamos, en una página web en el navegador. Y por último, lo que yo decía antes, que es, digamos, la inteligencia artificial de principio a fin, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo todos los modelos por mi cuenta 100% personalizados de principio a fin? Todas las herramientas que necesito para hacer una práctica de Machine Learning Ops, ¿no? De ML Ops, todo lo que necesito para experimentación, todo lo que necesito para automatizar el pipeline de puesta en producción de mis modelos, cómo puedo tener predicciones en batch y en tiempo real, ¿sí? Todo el estado del arte de cómo hacer inteligencia artificial, digamos, a la vanguardia. Tengo un par de slides más y en 1 o 2 minutos podemos pasar a la ronda de preguntas. Simplemente se los dejo como mensaje un poco para ilustrar, no vamos a ir por cada uno de esos productos en detalle, pero para ilustrar un poco lo que yo decía antes, ¿no? Aquí está también todo el ecosistema, digamos, todo el footprint de soluciones de inteligencia artificial. Ven que van desde soluciones de industria en la parte superior, en donde está, por ejemplo, toda la parte de asistentes virtuales, contact center AI, chatbots, etcétera. Toda la parte de Machine Learning APIs preconstruidas, ¿sí? Lo que les decía de Machine Learning fuera de la caja. AutoML, lo que acabo de mencionar, tanto para información estructurada, como está en la parte derecha, como para información no estructurada, que puede ser imágenes, video o lenguaje natural. Más abajo ahí, digamos, Vertex AI, entonces todo lo que tiene que ver con herramientas ya detalladas de Data Science y de Machine Learning. Y más abajo todos los componentes de infraestructura, frameworks, etcétera, que soportan toda esa tecnología, ¿no? Y con eso, por último, quería mostrar este slide de qué está incluido en Vertex AI. Y a muy alto nivel, digamos, ir por qué es Vertex AI. Vertex AI es nuestra plataforma unificada de, digamos, de creación, despliegue y administración de herramientas, digamos, de modelos de Machine Learning a escala, ¿no? Ahí ven en la parte de arriba, digamos, básicamente como el flujo del ciclo de vida de lo que significa el despliegue y la creación y la administración de un modelo de ML, desde tener la data lista, todo lo que tiene que ver con el etiquetado de esa data, el preprocesamiento, la ingeniería de datos, el entrenamiento, el tuning de hiperparámetros, cómo despliego ese modelo, como decíamos antes, en tiempo real, en batch, en el edge, ¿no? En dispositivos aún que están fuera del cloud, que no tienen conexión a internet, como puede ser, por ejemplo, una banda transportadora en mi fábrica, digamos, o en mi warehouse, o donde sea. Y ahí en la parte inferior vemos distintos componentes dentro de Vertex AI que todos de forma integrada, unificada, trabajan para soportar ese proceso de principio a fin, ¿no? Y ahí ven, en la parte de arriba están aquellos que tienen que ver con no code o low code. Hablamos de AutoML en detalle. Más abajo todo lo que tiene que ver con desarrollo customizado, ¿no? En el framework que yo elija. En TensorFlow, en Scikit-learn, PyTorch, lo que yo elija, ¿no? Entonces, para aquellos de ustedes, de nuevo, que estén interesados en tomar provecho de inteligencia artificial y que quizás sienten que, no sé, necesitamos un departamento de PhDs con 10 personas, un poco el mensaje es, eso no debería ser necesario. Hay herramientas, digamos, accesibles para ustedes empezar a hacer eso hoy mismo. Y lo contrario, ¿no? Aquellos de ustedes que sienten que están en ese nivel de madurez, pero que quieran además, digamos, automatizar el proceso completo de creación, puesta en producción, despliegue, administración de modelos, con toda la parte de explicabilidad, etcétera. Lo mismo, ahí está Vertex AI para apoyarlos. Y con eso creo que podemos pasar a 5 o 6 minutos de una ronda de preguntas.
gracias, Juan Diego, por tu presentación. La verdad, No, bastante interesante y tiene un enfoque bastante, o sea, bastante cercano a lo que hoy estamos pasando dentro de Perú Latam en temas de adopciones, ¿no? Ahora te invito a que puedas acompañarnos a responder las preguntas de los asistentes. Eh, Tenemos una pregunta que nos llegó sobre una persona, un asistente, donde quisiera tener información sobre dónde puede encontrar qué herramientas matemáticas se están utilizando en el desarrollo de IA. Un repositorio donde nos cuenten qué es lo que hoy se está desarrollando como modelos. ¿Dónde claro. crees tú que podemos encontrar? Buena pregunta, difícil de contestar aquí, pero voy a contestarla de forma resumida. Hablamos de toda una familia distinta de soluciones, ¿no? Entonces, puntualmente, para BigQuery ML, que es la herramienta que me permite en BigQuery a través de SQL escribir o entrenar, digamos, modelos de inteligencia artificial, directamente en la documentación de BigQuery ML yo puedo seleccionar el algoritmo que quiero utilizar. Entonces ahí está muy bien documentado qué algoritmo quiero seleccionar y, digamos, los elementos de configuración, parámetros, etcétera, de cada uno de esos algoritmos. En AutoML, para temas, por ejemplo, de procesamiento de imágenes o AutoML tables y, en fin, digamos, lo que está documentado, también está muy bien documentado, es el conjunto de algoritmos que AutoML va a probar y el conjunto de, digamos, hiperparámetros que va a intentar en cada caso. Recuerden que AutoML es como que yo le entrego mi data a Google y Google, digamos, crea un modelo, digamos, de ML basado en mi data. Y lo que va a hacer Google es probar múltiples modelos de ML, a evaluarlos cada uno de ellos y elegir el ganador. ¿Sí? Crear múltiples configuraciones de hiperparámetros y elegir el ganador. Eso está muy bien documentado, digamos, cuáles son los que, dependiendo del caso de uso, si es de clasificación, si es de regresión, etcétera, cuáles son, digamos, los algoritmos que se prueban para cada uno de esos casos. Y fuera de eso está toda la parte que nosotros hacemos dentro de digamos, de la investigación. Entonces ahí, digamos, nuestros blogs de AI son la principal fuente para entender exacto que los nuevos papers de dado tal reto de negocio, como Google lo resuelve. Perfecto. Muchas gracias, Juan Diego. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Cuentan con alguna herramienta para automatizar el procesamiento de documentos, OCRs? Sí, creo que la contesté, pero la respuesta es sí. Esa herramienta se llama Document AI. Los invito, no sé quién hizo la pregunta, pero los invito a revisarla en detalle y obviamente ahí con cambio los podemos apoyar. Es una herramienta que permite hacer procesamiento de documentos y que incluso hoy en día permite incluir a lo que nosotros le llamamos el human in the loop, el humano en el proceso. Cosas como definir un threshold de yo quiero automáticamente procesar las facturas y extraer la información, pero si el nivel de certeza cuando yo extraigo el valor total de la factura es menor al 80%, quiero que pase por un humano que confirme que el proceso automático de extracción fue correcto, ¿no? O que apruebe, digamos, ese documento. Así que es muy relevante hoy en día en el mundo post-pandemia. De nuevo, parte de lo que ha pasado muchísimo es una explosión en este tipo de procesos. También en muchos casos el tema de estar remoto hace más retador este tipo de procesos, así que relevante en este momento. De acuerdo, gracias. Otra pregunta al público. ¿Cuántos casos de uso por ejecutar en IA tienen pendientes en sus organizaciones? Creo que es algo más para el público. De hecho, es algo que creo que se nos escapó, pero creo que es algo que debemos concientizar un poquito en esa etapa de qué tan listos estamos hoy para dejar de explorar, de cuestionar y de no atrevernos a comenzar a ejecutar algunos casos de uso de con inteligencia artificial en las organizaciones. No sé si tenemos otra pregunta. Ahí mientras de pronto nos llegan, bueno, adelante. Bueno, otra que nos salen es cuáles creen que son los principales impedimentos para madurar las aplicaciones de IA en el Perú o en la TAM. ¿Cuál crees tú desde tu punto de vista, Juan Diego, que son los principales impedimentos, barreras que Yo hoy están diría, congelando esto?
Yo diría definitivamente no son tecnológicos. Quiero empezar diciendo eso. Siento que son quizás dos fundamentales. Y esto no lo tenía preparado, pero pensando aquí en voz alta. El primero es atreverse, ¿no? Es, digamos, tomar la decisión y tener el respaldo, digamos, ejecutivo y el presupuesto para ir a perseguir esas iniciativas de inteligencia artificial. Ese es el primero, es como atreverse, falta de, digamos, de foco. Y lo segundo es capacidad de ejecución. Y eso tiene que ver con por un lado, con, digamos, la parte de project management y, en fin, donde quizás ahí, por ejemplo, Cambia puede apoyar, pero también, digamos, innegablemente un poco también recurso humano, ¿no? Si bien hablamos aquí de que no necesariamente necesito científicos de datos ni PhDs, pues en muchos casos de todas formas hay escasez de recursos, nosotros lo vemos, hacemos un esfuerzo gigante en Google a nivel mundial, pero además específicamente en Latinoamérica, en apoyar ese proceso de creación de esa fuerza laboral que pueda apoyar a las empresas en esa ola de transformación. Totalmente alineado. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Acá, ¿cómo saber qué solución debo elegir entre BigQuery ML, AutoML o Vertex AI? Buenísima pregunta, la había visto por ahí antes y me parece que es una muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta, yo diría básicamente depende de el skill set de mi equipo y del nivel de control que quiero tener sobre el modelo que voy a crear, ¿no? Entonces, de nuevo, si yo no tengo nada de conocimientos ni de SQL, ni de Data Science, pero tengo mi data y sé qué output quiero obtener de mi data, AutoML es una gran opción, ¿sí? Lo que decíamos, tengo una tabla, tengo toda la información de mis clientes, o yo qué sé, de transacciones, y quiero saber cuáles de ellas fueron fraudulentas. Simplemente marco las que fueron fraudulentas, se las entrego a Google, Google me responde. De nuevo, nivel de control sobre eso, bajo, porque es automático. Nivel de time to market, altísimo, no necesito recursos especializados. Si estoy en la mitad, en donde tengo, de nuevo, más como la fuerza, digamos, tradicional de analítica, en donde muy bueno en SQL, conozco mis datos a la perfección, pero por ahí no mucho, digamos, en la parte de data science, deep learning, etcétera, BigQuery ML es la opción, en donde tengo suficiente flexibilidad para elegir el algoritmo que quiero entrenar, 100% de flexibilidad para los datos, etcétera, pero no necesito saber Python, yo qué sé, notebooks, etcétera. Y por último, Vertex AI, ¿no? Tengo los recursos, tengo un montón de madurez, llevo seguramente un par de años o más haciendo ML y inteligencia artificial, y además quiero un montón de control, un montón de sofisticación, utilizar el estado del arte, Vertex AI. Perfecto, clarísimo entonces por nosotros. A ver, hay otra pregunta. ¿La selección del mejor algoritmo está basada en algoritmos genéticos? De ser así, ¿cuál es la o las variables determinantes para que elija el mejor o los mejores algoritmos? Me imagino que va por ahí la pregunta. Sí, un poco gracias por la pregunta. Cuando hablaba antes, recién respondiendo a una de las preguntas de AutoML, decía, sí, digamos, lo primero que uno hace es seleccionar el tipo de caso de uso que quiere resolver. Por ejemplo, como decía recién, clasificación o regresión, ¿sí? Si estamos hablando de imágenes, de video, de datos estructurados, etcétera. Y lo que va a hacer, digamos, el modelo de AutoML es, dependiendo del tipo de caso de uso, utilizar las variables de desempeño que típicamente se utilizan para ese tipo de, digamos, de problema que yo estoy resolviendo, como por ejemplo una matriz de confusión en un modelo de clasificación, ¿sí? F5 score, etcétera, y recall, bueno, todos los indicadores, digamos, de evaluación de desempeño de modelos, y va, digamos, después de cada una de las iteraciones a evaluar esas variables. Y sí, va, digamos, haciendo el cambio de la configuración de hiperparámetros, reentrenando el modelo, evaluando esas variables. Existe además una funcionalidad en AutoML que se llama Early Termination, en donde básicamente en el punto en el que AutoML encuentra, digamos, el mejor desempeño, puede terminar el entrenamiento y no continuar, digamos, probando otros modelos. Perfecto, clarísimo entonces. Otra pregunta, ¿cómo cotizaría el servicio idóneo para mi negocio y en qué momento del negocio es recomendable hacer uso del
de la IA. ¿Cómo cotizarlo? Yo creo que mi sugerencia sería apoyándose en Cambia y en nosotros. O sea, si bien toda la información de pricing es pública y ustedes pueden ir ya mismo a Google y buscar en google.com, digamos, buscar el pricing de AutoML, de BigQuery, de BigQuery ML, de Vertex. Sin duda, digamos, apoyarse en nosotros les va a servir para estructurar el proyecto, ¿no? Entender y asegurarse de que el sizing es el apropiado, las herramientas son las correctas, etc. Entonces, eso por ese lado. ¿Cuál es el momento, digamos, ideal del negocio para hacer uso de la AI? Creo que es una pregunta muy abierta, difícil de contestar, pero yo diría hoy. Sí, o sea, creo que si algo hemos aprendido de COVID es eso, es como que aceleró ese proceso de transformación. Entre yo más rápido pueda tomar ventaja de esto, mejor. Totalmente de acuerdo. Me indican que ya no tenemos más preguntas del público. Yo quería, antes de cerrar, pedirles por favor a los asistentes que nos apoyen llenando la encuesta que figura en la parte inferior del botón pool. Así que les pido una mano con eso. Y ya para cerrar, te agradezco, Juan Diego, el tiempo, la presentación muy clara. Espero que no sea la última. Me imagino que saldrán varias relacionadas a este tipo de temas. Y bueno, a nombre de Cambi de Google, deseo agradecerles por la participación a todos los asistentes de la sesión. Quedamos atentos a cualquier duda o consulta, ya sea en nuestras redes o algún canal social para poder comunicarnos si es que hubiera alguna duda o consulta. Y nada, hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Alonso y a Cambia por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.